Muy buena tarde. Bienvenidos todos a esta sesión del Consejo de Transformación Educativa, hoy 4 de marzo del año 2022, en el que tenemos el honor de recibir a la profesora Otilia Valdés con esta interesante charla titulada Ser mujer y académica. Le damos la más cordial bienvenida y sean todos ustedes igualmente bienvenidos. Adelante, profesora, por favor. Bueno, pues yo soy Otilia Valdés. Trabajé 50 años en la UNAM, 49 y 5 meses en la UNAM como maestra de preparatoria. Pues hice muchas cosas dentro de la academia. Tengo 5 libros escritos, libros de texto para química. Y pues he llevado una vida bonita. Para mí la enseñanza es maravillosa. Por accidente llegué a ser maestra y me encantó, me apasionó ser profesora y me apasionó poder compartir con los jóvenes algunas cosas y ayudarlos a desarrollar sus habilidades, orientarlos para que ellos las desarrollaran. Y yo voy a hablarles de lo que es ser mujer y académica. Voy a compartir la pantalla porque hice una pequeña presentación para que no me pierda yo. Bueno, pues aquí está. Soy Otilia Gabriela Valdés Galicia, un nombre. Y les voy a compartir la historia de 3 personas, la de Hipatia de Alejandría, la de Marie Curie y la mía parte de la vida, no toda la vida, sería muy difícil. Bueno, pues lo que sabemos todos es que desde el surgimiento de las grandes civilizaciones ha habido campos que le están prohibidos a las mujeres, que uno de ellos es la ciencia, la academia en general. Las mujeres antes no iban a la escuela. A mi mamá le costó mucho trabajo hacer la prepa. Bueno, luego muchas mujeres de las que se atrevieron a incursionar en los campos de la ciencia tuvieron muchas dificultades, tuvieron muchas cosas, algunas tuvieron consecuencias fatales. Y muchas de las mujeres que colaboraron sobre todo en desarrollar algunas cosas electrodomésticas, ni siquiera son mencionadas, ¿no? Y muchas son tomadas como ayudantes. ¿Sí? A veces las consecuencias son fatales, como la que tuvo Hipatia, y a veces pues son muy fuertes también, como Marie Curie, que le hicieron un escándalo en su casa. Vamos a ir viendo. Hipatia de Alejandría no saben cuándo nació. Puede haber sido en el año 355 de nuestra era o en el 370. No saben cuándo nació porque no hay muchas cosas escritas sobre ella. Era hija de Teón de Alejandría, que era un matemático y astrónomo muy apreciado por sus contemporáneos. Era un señor que tenía mucho prestigio. Obviamente Hipatia no era de la clase baja. Hipatia era una mujer aristócrata, acomodada, ¿sí? Era pagana. Y su padre la instaba a no creer en las religiones que eran fanáticas, en el cual había fanatismo. Le decía, aún si te equivocas, es mejor que pienses tú que piensen, que tomes algo como las religiones, como la verdad absoluta. Bueno, Hipatia se educó en un ambiente muy culto. Siempre ahí había filósofos, muchos filósofos, que estaba la escuela llamada neoplatónica en Alejandría. Aprendió matemáticas y aprendió astronomía de su padre, ¿sí? Además, el papá le transmitió la pasión por la búsqueda de lo desconocido, que creo que muchos de nosotros tenemos. Yo en lo personal sí, en buscar y en averiguar, sobre ciertos temas. Ella tenía una gran pasión por averiguar cosas, ¿sí? También Teón pensaba que no era nada más importante desarrollar la mente, desarrollar la inteligencia, sino también el cuerpo.
Creo que ellos no estaban tan disociados de mente y cuerpo como nosotros. Y entonces siempre, a Hipatia la instaba a que montara a caballo, a que estudiara hípica y a que hiciera remo, ¿sí? Entonces también eran gente que se preocupaba mucho por su cuerpo, por mantenerlo sano, por mantenerlo bien. Bueno, algunos historiadores dicen que Hipatia trabajaba y daba clases en la biblioteca de Alejandría. No sabemos si esto es cierto porque hay otros que dicen que no, que daba clases en su propia casa. O sea, no solo estudió ella, sino que llegó a ser maestra. Fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Discutía con su papá sobre matemáticas, sobre geometría, ¿sí? También escribió sobre álgebra y sobre astronomía. Era una mujer muy completa que se dedicaba mucho a desarrollar sus conocimientos y a desarrollar también su cuerpo. Fue muy famosa en su época. Aquí está una supuesta imagen de la Biblioteca de Alejandría. Y quién sabe si dio clases ahí. Ahí se ven los rollos, porque no había libros, ahí se ven los rollos que guardaban en la biblioteca. Esta biblioteca acabó quemada hacia la época en que vivió Hipatia, por eso no saben bien si daba clases en la biblioteca o si daba clases en su casa. No se sabe, no hay muchas cosas escritas sobre ellos. Ella mejoró el diseño de los astrolabios, que eran unos instrumentos para determinar el lugar de las estrellas en la bóveda celeste. Inventó también un densímetro que sirve para medir la densidad. Por esto está considerada una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia y la última científica de la edad antigua, ¿no? Un densímetro sirve para medir la densidad y es algo que se sumerge en un líquido y según qué tanto se sumerja, se determina la densidad del líquido, ¿no? Si se sumerge mucho, su densidad es baja, si se sumerge poco, su densidad es alta. Sirve para medir eso y ella aparentemente lo inventó. No sabemos porque ahí hay muchas contradicciones hacia esas épocas, no se sabe si ya existía esto o no existía. El astrolabio parece ser que sí tenían seguridad de que ya existía en estas épocas, porque desde tiempos inmemoriales el hombre se dedicaba a observar las estrellas, a observar el cielo. Sin embargo, a Hipatia lo que más le hizo ganar respeto en el mundo de la academia fueron sus enseñanzas filosóficas. ¿Sí? Ella era una filósofa neoplatónica, o sea, renovó las enseñanzas de Platón y tenía muchísimos alumnos y llegaban desde lejos, de diferentes lugares. Sus alumnos eran gente muy, muy, muy connotada en esa época, entre ellos Orestes, que era prefacio y que tenía ahí con un obispo, Cirilo, tenía una bronca de envidias y de cosas que parece ser que tuvo que ver con la muerte de Hipatia, pero yo estuve buscando y hay muchísimas versiones sobre qué pasó exactamente. También no se sabe con exactitud quién fue su maestro en filosofía, pero Damasio, que era el último director de la Academia de Atenas y fue contemporáneo de Hipatia, supone que fue el filósofo Isidoro, perdón, con quien también dicen algunos que se casó, pero hay otros que aseguran que permaneció virgen hasta su muerte, porque creo que era en esa época muy importante el permanecer virgen. Sí, hay una historia que dice que a Hipatia se le declaró un señor que estaba enamorado de ella, uno de sus alumnos, y que entonces ella se enojó y le arrojó un paño en el cual tenía la menstruación y le dijo, estás enamorado de esto, y que lo sacó de onda. Pero quién sabe si sea cierto esto o no sea cierto. En las cosas que yo investigué, hay unos que dicen unas cosas, hay otros que dicen otras cosas, que permaneció virgen hasta la muerte. No tuvo hijos o no se sabe de ningún hijo de ella, ¿sí? Tuvo discípulos, como ya decía yo, muy, 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 muy distinguidos y mantenían
mucha correspondencia con Hipatia. Uno se expresó de ella, era Sócrates escolástico, decía, había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. O sea, era una mujer con mucho prestigio, y lo que le trajo más prestigio fue sus conocimientos en filosofía. Es poco lo que se sabe de ella, no quise extenderme mucho más. Hipatia fue asesinada hacia el 415 o el 416. Puede haber tenido 45 años o puede haber estado en los 60 años, ya una mujer más grande. No sabemos. Y este mismo discípulo, que es Sócrates escolástico, cuenta que en plena Cuaresma un grupo de fanáticos dirigidos por un lector que se llamaba Pedro se abalanzó sobre la filósofa cuando ella regresaba en su carruaje a su casa y la golpearon brutalmente. Dicen que con conchitas le arrancaban la piel, que fue una muerte horrorosa, y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesario, que era un templo que construyó Augusto, uno de los emperadores romanos, porque Alejandría pues la fundó Alejandro Magno, ¿no? Y fue de los romanos después. Y luego descuartizaron su cuerpo. Ahí es la única imagen que pude encontrar de su muerte. Bueno, hay la que tenía al principio también, pero ahí nada más aparece ella y no está descuartizada. Bueno, fue una mujer, dice, las causas de su asesinato no quedan muy claras. Unos dicen que fue por culpa de Cirilo y parece ser que es lo más aceptado, que Cirilo mandó a estas gentes a matarlo por envidia de Hipatia, porque Hipatia aconsejaba a Orestes, que era el prefecto de la ciudad de Alejandría. Otros dicen que no, que era una turba nada más, fue durante la Cuaresma, pero parece ser que sí fue Cirilo. Lo que sí tenemos claro, lo que sí es evidente para nosotros, es que si no hubiera sido ella una científica y filósofa tan connotada, no hubiera tenido una muerte tan trágica. A lo mejor hubiera podido vivir mucho más tiempo, pero murió por ser una mujer connotada. Yo creo que sí tuvo que ver el que fuera mujer también, porque después sabemos que entró el cristianismo, que fue una época oscura, que a todas las mujeres que se incursionaban en la ciencia les llamaban brujas, y a las que sorprendían las quemaban, les daban muertes también horribles. Y sí, yo soy una bruja. Bueno, habemos muchas brujas ahora, pero ya no nos queman tan feo, aunque algunas sí tenemos problemas por ser como somos. Otra mujer que ya fue en el siglo XIX cuando vivió, que también tuvo consecuencias por ser científica, por ser mujer científica. Ella nació en Polonia en 1867. Fue la más pequeña de 5 hermanos. Tenía 5 hermanos, vivían en unas condiciones muy difíciles porque Polonia estaba ocupada por Rusia y tenían muchas limitaciones los polacos. El papá, bueno, vamos adelantando, recibió una educación general en las escuelas locales. Su mamá era directora de una escuela de niñas y ella empezó a estudiar ahí, ¿sí? Y tuvo una educación científica por parte de su padre. Durante toda la escuela básica fue una estudiante brillante, destacada, siempre tenía los mejores lugares. También aquí se cuenta una anécdota en que su hermana, que era un poquito mayor que ella, estaba ya en la escuela aventajada, y cuando Marie Curie tenía 4 años, la hermana no podía leer un texto que le dieron, y entonces Marie Curie se lo arrebató y lo leyó perfectamente a los 4 años. Tampoco sabemos si es verdadero, pero es una anécdota que se platica de Marie Curie, que era una niña súper dotada, muy inteligente. Marie Curie intentó entrar a las universidades, pero
fue rechazada de las universidades polacas. Entró en una escuela clandestina, en una escuela que estaba en contra de los rusos, que se organizaban para hacer algunas cosas en contra de los rusos. Estudió durante algún tiempo, pero no tuvieron éxito sus estudios, y entonces, como su familia estaba muy necesitada de dinero, ella trabajó como institutriz y maestra particular. Daba clases a los niños de clase alta, clases, sí, les daba clases, los ponía al corriente, o les daba clases porque a lo mejor no acostumbraban ir a la escuela. Ahí se enamoró de un hermano de sus alumnas, y como no era de clase alta, no le permitieron al muchacho casarse con ella. Y qué bueno que no le permitieron, porque Marie Curie hizo grandes cosas. A lo mejor si se hubiera casado con ese polaco, se hubiera quedado ya ahí y ya no hubiera hecho nada, ¿sí? Entonces, no quisieron que se casara con él. Luego, regresó a Varsovia con su padre. Su madre murió de tuberculosis, y una de sus hermanas también murió de tuberculosis, y que en ese tiempo no tenían manera de curarla, y quedó su papá, y cuando su padre supuestamente ya estaba grande, no sé qué tan viejo sería, se fue a vivir con él, y un primo suyo le dio oportunidad de trabajar en un laboratorio. Trabajó en un laboratorio cuando no había nadie, trabajaba los sábados y domingos, o sea, iba a escondiditas y hacía experimentos y verificaba cosas, porque era una persona muy, muy aventajada. Una de sus hermanas se casó y se fue a vivir a París con su esposo. Era médica la hermana, había estudiado también en París. Ella fue a París y allí ingresó a la Sorbona, estudió física y obtuvo las mejores calificaciones de su grupo. Al principio, como a todas las mujeres, el cuñado la quiso orientar, la quiso mandar, la tuvo en su casa, y ella se enojó muchísimo porque no quería que nadie la controlara. Por eso me gusta la historia de Marie Curie, porque era rebelde, no se sometía a lo que le decían. Entonces ella se cambió a vivir en un ático, en un sexto piso, en un lugar horrible, no tenía casi ni para comer. Alguna vez se desmayó por hambre, ¿sí? Según lo que cuenta la historia de Marie Curie, que se desmayó porque tenía hambre, porque no comía suficiente. Ella se dedicaba mucho a trabajar. Después de estudiar física, estudió matemáticas, y también ahí obtuvo el segundo lugar, aunque no era su primera carrera que había estudiado, se sacó el segundo lugar. Y empezó a buscar trabajo, encontró un trabajo en un laboratorio donde estudiaban metales, pero a ella no le interesaba ese tipo de trabajo, ella quería hacer investigación, y después conoció a Pierre, y Pierre Curie quedó muy atraído por María, lo mismo que Marie Curie quedó muy atraída por Pierre Curie, pero era Pierre el que tenía más ganas de estar con Marie. Le pareció una mujer maravillosa, le pareció que investigaba como loca, y fue la primera física que hubo en la Sorbona, ¿sí? Aquí están los pensamientos de Pierre, que dice: yo pensé que María era una mujer genial, le fascinaba la ciencia, me pareció maravilloso el éxito que tuvo en sus exámenes, porque salió la primera, y pensé que sería mi complemento ideal. Ahí dice, eso decía Pierre Curie. Y también Marie estaba atraída. Sin embargo, ella regresó a Polonia, estuvo en Polonia algún tiempo, y Pierre le seguía escribiendo: ya ven para acá y ya ven para acá. Y ella al principio no quería, ni quería casarse con Pierre, aunque le atraía, pero finalmente se casaron. Se casaron, y hicieron su viaje de bodas en bicicleta. Así, su viaje de bodas la hicieron en una bicicleta. Marie pues, era una mujer muy, muy libre, ¿no? No le preocupaba andar en bicicleta. Así hicieron su luna de miel y siguieron investigando los dos. Mientras no tuvieron hijos, siguieron también viajando en bicicleta e investigando juntos.
en su hogar organizaron las cosas para que Marie pudiera seguir trabajando como investigadora. Y no se crean que tenían un laboratorio, a la larga rentaron un garage y allí investigaban, ¿sí? Y lo que hacían era tener el menor número de muebles que se pudiera para que no hubiera que sacudir y que barrer todos los días y Marie pudiera tener tiempo. Parece que no era muy buena cocinera y hacía algunos guisados que, bueno, a Pierre no le gustaban mucho, pero como a él le gustaba, Pierre también era un feminista hasta cierto punto, porque no se ponía a cocinar él, sino que le facilitaba las cosas a Marie para que fuera ella la que cocinaba, o dejaba cosas hirviendo, se iba a investigar y luego regresaba. Hacían comidas muy sencillas o que requerían mucho tiempo estar en la lumbre para que ella tuviera tiempo de investigar. Muy padre como Pierre, a pesar de ser un macho de su tiempo, apoyó a Marie para todas estas cosas. Investigaron juntos durante muchos años, descubrieron la radiactividad y descubrieron dos elementos. Ahorita vamos a ver más despacio, pero en 1897 Marie se embarazó y creyó que sería el fin. Fíjense, aún ella que era tan rebelde y todo, pensó que era el fin de su carrera como investigadora, pero durante ese tiempo murió su suegra y entonces su suegro se fue a vivir con ellos. Y el suegro fue el que se encargó de la educación de Irene, que fue la primera hija de Marie. Esta no es Marie Curie, obviamente es de la película, pero bueno, ahí todo el tiempo que estuvo embarazada, continuó trabajando con radiactividad. Para cuando se quiso doctorar, empezaron a investigar, porque primero estuvieron investigando sobre la atracción de los metales, entonces ahí empezaron a investigar con unos rayos que había descubierto Becquerel, que son los rayos gamma, y que se conocían las sustancias fosforescentes y se sabía que al ponerse a la luz brillaban, pero estos rayos, aún sin ponerse a la luz, brillaban y atravesaban algunas, sacaron una fotografía, tenían en un cajón las piedras de uranio y en otro cajón Becquerel tenía una placa fotográfica y las radiaciones que emanaban del uranio velaron la placa fotográfica y se dieron cuenta entonces que no eran la radiación igual que la fosforescencia, que era una radiación que atravesaba, son los rayos gamma, que atravesaba algunas cosas, ¿sí? Y Marie y Pierre empezaron a estudiar sobre estas radiaciones que descubrió Becquerel. Estuvieron mucho tiempo trabajando sobre eso. Y además del radio, ellos dentro del radio descubrieron otro elemento que tenía una radiación aún más fuerte que el radio y que es el polonio. El polonio, le puso polonio obviamente en honor a su tierra, a su país, aunque ella ya vivía en París. En 1903 le dieron el Premio Nobel de Física por los descubrimientos, pero solo se lo querían dar a Pierre, nada más a Pierre y a Becquerel, porque pensaban que Marie era la ayudante. Así tomaban muchas veces a las mujeres. Y aquí ya estábamos a finales del siglo XIX, no, a principios del siglo, porque fue 1903, del siglo XX. Y pensaban todavía que la mujer era solo la ayudante de Pierre y que Pierre era el inteligente. Pierre mandó una carta y dio a conocer a la Academia Sueca que daba el premio Nobel, explicándoles que Marie era determinante, porque fue Marie la que quiso estudiar, para doctorarse, quiso estudiar las radiaciones de Becquerel, ¿sí? Y convenció a la academia, entonces se lo dieron, pero no fueron a recogerlo ninguno de los dos. Hasta 1905 lo fueron a recoger, porque tenían ya dos hijas. Bueno, el 25 de junio de 1903 se recibió, Marie se doctoró, era la primera mujer que obtuvo el título de doctora en física. Ahí la vemos, puros hombres
y solo Marie Curie. Y fue también su examen, fue brillante. Fue brillante como debatía con los señores que la querían hacer quedar en ridículo. Y, y bueno, ella avanzaba y avanzaba a pesar de todas las dificultades que tuvo. Todas las dificultades en el aspecto económico y por ser mujer representaban muchas, muchas dificultades. En principio nadie quería investigar con ella, fue Pierre quien empezó a investigar con ella y quien se enamoró de esta mujer. Ahí le aplaudimos a Marie. Y en 1906, un poco después, murió Pierre. También ahí surgieron muchas cosas, se dijo que Marie lo había envenenado, que había sido un suicidio porque era una mujer horrible, Marie, que lo controlaba, que lo dominaba, pero la verdad es que lo atropelló una carroza. Aparentemente se había salvado, pero volvió a caer. Y María, hay un libro por ahí escrito muy bonito que yo leí, que se llama La ridícula idea de Rosa Montero, que se llama La ridícula idea de no volverte a ver. Y ahí Rosa Montero hace una comparación de lo que pasó con María, que ya sintió que no había más allá, ella se sintió desolada, sentía que ya no iba a avanzar en nada, pues tristísima. Fueron, fueron pocos los años de matrimonio y tuvieron dos hijas, Irene y Eva. Irene fue científica y Eva fue escritora, ¿sí? Y luego su nieta también fue investigadora, la hija de Irene. Primero quisieron darle a Marie una pensión y ella dijo que ella era muy joven para obtener una pensión, que las pensiones eran para las personas mayores, que no quería una pensión, que quería un trabajo. Y entonces Pierre era catedrático en la Sorbona y Marie peleó como loca, no le querían dar la cátedra. Ahí la vemos otra vez entre puros hombres, la única maestra, ¿sí? Peleó para que le dieran la cátedra y finalmente consiguió que le dieran la cátedra en la Sorbona. Y también fue la primera mujer que dio clases en la Sorbona, sobre todo en la carrera de física, ¿sí? Y con eso mantuvo a sus hijas. Pero además de este trabajo, también ella siguió investigando. Salió de la depresión tan fuerte que le dio la muerte de Pierre. Bueno, yo no sé si haya sido depresión, pero sí estaba devastada la pobre, ¿verdad? Porque yo no sé diagnosticar la depresión, pero así decimos, aunque no sepamos. Entonces siguió investigando sin Pierre y el 6 de septiembre de 1910 anunció a la Academia de las Ciencias que había logrado la obtención del radio puro. O sea, dentro de la muestra de uranio que tenían, primero descubrieron Pierre y ella el polonio. Y luego ella sola descubrió un elemento que emitía muchos más radiaciones que el uranio o que el polonio. Y ese le llamó radio por las radiaciones y lo obtuvo puro, completamente puro. Es un problema purificar las sustancias en la naturaleza, aunque decimos que es puro lo que es natural, no lo natural, desde el punto de vista de la química, es muy mezclado. Entonces es un problema fuerte que tuvo Marie para aislar el radio puro totalmente, ¿sí? Entonces, ya estaba viuda, la Academia Sueca la nominó al premio Nobel, ahora de química, no de física. Antes por las radiaciones fue el de física y ahora el de química porque había hecho un proceso químico para aislar el radio y obtenerlo puro. Entonces la nominó nuevamente al Nobel de Química y finalmente se lo otorgó. Le otorgó a ella el premio Nobel de Química. Es la única mujer que ha ganado dos premios Nobel en la historia. Uno por el estudio de las radiaciones de Becquerel, el descubrimiento del polonio, y otro por la purificación del radio, ¿sí? Pero le habían hecho ahí un chisme a Marie, quién sabe si sea cierto, no lo sabemos, ni a mí ni me importa, que andaba con este colega suyo, Langevin,
no sé cómo se pronuncia en francés, era un francés, era casado y aparentemente mantuvieron una relación. Cuentan que hasta Marie, aquí la vemos siempre, antes en las otras diapositivas estaba vestida de oscuro y Marie se empezó a vestir de claro, así se siente uno cuando está enamorada. No sé si hayan tenido oportunidad, creo que sí, de estar enamorados y se siente uno feliz. Entonces empezó a vestirse de colores claros y como trabajaba mucho con este señor, pues empezaron a decir que andaban juntos. Un escándalo, fueron alrededor, muchas mujeres alrededor de la casa de Marie gritándole que sacaran a la polaca, a la ramera, que fue horrible. Y en los periódicos le dieron mucho más importancia a la bronca con este señor, con este investigador francés, que a la obtención del premio Nobel. Casi ni la mencionaron. Mencionaban los periódicos a los otros, a los señores que habían ganado el premio Nobel, pero para ella, más importante que haber ganado el premio Nobel era que anduviera con un hombre casado, lo cual me parece una estupidez, ¿sí? Y lo cual, bueno, pues estábamos inmersos en una sociedad más machista que la que tenemos ahora, porque para mí sigue siendo machista la sociedad, ¿sí? Y de veras es una desgracia. Marie, sin embargo, logró tener mucho prestigio como científica, como investigadora, como física, y fue reconocida, ¿no? En 1914 fue nombrada directora del laboratorio Curie, que lo habían puesto en honor a Pierre, en el Instituto Radio de la Universidad de París. Y los años siguientes colaboró como científica en muchas cosas, aplicando sus conocimientos. En el campo de la medicina también incursionó con su hija Irene, que era muy joven entonces, y ahí diseñaron en las ambulancias rayos X para que pudieran, en unas camionetas, para que pudieran trasladarse y tomarles radiografías a los heridos, a ver qué tenían, ¿sí? Y ella iba manejando la ambulancia y su hija Irene también, ¿sí? Ahí dice que de aparatos de rayos X que ellas diseñaron las dos, entre María y Irene. Y bueno, es más o menos la vida, un paso rápido por la vida de Marie Curie. Marie, con las investigaciones que tuvo, las radiaciones que se enfermó y estaba muy, muy enferma. A pesar de su enfermedad, ella seguía trabajando y finalmente murió por todas las radiaciones que tenían. Ahí la vemos, Marie tenía 66 años y se ve mucho más envejecida por todas las radiaciones que recibió. Murió el 4 de julio de 1934, en la primera mitad del siglo pasado, el 4 de julio de 1934. Y aquí vemos, nos refleja muy claramente, junto con Hipatia y con Marie Curie, se nos refleja todas las dificultades que tienen las mujeres por ser mujeres connotadas. Pues yo también las tuve. Bueno, ahí está Marie entre puros hombres, ¿sí? Son hombres que han recibido el premio Nobel y Marie es la única mujer. Bueno, yo nací el 30 de noviembre de 1941, iba a decir de 1800, pero no. Nací en casa de mis papás. Mi padre era ginecólogo y él atendió a mi mamá. Soy la segunda, este es mi hermano mayor que ya murió y esta soy yo. O sea, el año pasado, en noviembre, cumplí 80 años. O sea, sí, nací en el siglo pasado y probablemente la mayor parte de mi vida la viva en ese siglo. Aquí está, esta soy yo. Esa es mi mamá. Bueno, yo fui una buena estudiante durante la primaria y la secundaria. Obtuve la medalla Hidalgo en la primaria y en la secundaria
Era una niña teta, como dicen ahora, una niña estudiosa, pero también muy inquieta. También en la primaria una maestra le dijo a mi mamá que me llevara al alienista porque estaba yo mal, que era demasiado inquieta, ¿sí? Y bueno, estudié la primaria, estudié la secundaria por instancias de mi mamá, porque cuando yo terminé la secundaria, como tenía primas y amiguitas que eran secretarias, yo quería ser secretaria. Y le dije a mi mamá, quiero ser secretaria. Y mi mamá, que era una feminista, moderada, pero era feminista, me dijo, bueno, sí vas a estudiar lo que quieras, pero me haces un favor. Primero estudias la secundaria y después ya estudias lo que quieras. Pero ya en la primaria en la secundaria se me esfumó esa idea de ser secretaria, me empezó a gustar más el estudio y empecé a decir que quería estudiar medicina. Mi padre era médico, obviamente fue mi modelo para decir que quería estudiar medicina y a mi mamá no le pareció bien. Y después dije, bueno, medicina no, pero entonces quiero estudiar para ingeniero químico porque tenía yo un tío que era ingeniero químico y tampoco le gustó a mi mamá. Mi mamá no me dijo nada, pero era muy maniobrera la señora. Para que yo desistiera de estudiar medicina, mandó a hablar conmigo a una prima mía que era médica y me dijo, no, que era muy difícil ser médico entre tantos hombres, que no me aconsejaba ella que estudiara. Y luego, cuando dije, bueno, ingeniero químico, me mandó a mi tío y me dijo, no, negra, porque me llamaban negra, los, los obreros no obedecen a una mujer y luego tienes que andar con casco y subiéndote en escaleras y no, eso va a estar muy mal. No, mejor. Y entonces dije, bueno, como era buena yo para la química, ahí está mi medalla de algo. Creí que no, que ya la había borrado. Entonces se valió mi mamá de sus estrategias para que yo desistiera de esas carreras. Me decidí por estudiar la licenciatura de química y la terminé en 1962. Ya hace siglos para ustedes, ¿verdad? En 1962 me recibí bueno, no me recibí, terminé la carrera. Y después hice mi tesis en los laboratorios Sintex entre 1963 y 64. Me recibí, aquí estoy en los laboratorios Sintex, y ahí conocí al que sería mi marido. Después, ¿sí? Antes de casarme, trabajé en los laboratorios Lilly, que me pareció horrible el trabajo porque tenía yo que hacerle un análisis a las materias que llegaban para ver si servían para hacer la medicina, pero una cosa rutinaria, muy rutinaria. Y no me gustó la idea de estar ahí. Entonces pensé que podría ser investigadora, pero ahí sucedió algo. Este es el que fue mi marido y me propuso matrimonio. Entonces yo dije, no, pues sí me quiero casar. Y luego dije, sí, pero no voy a poder ser investigadora. Yo misma me limité, porque pues estaba en un mundo que así era. Yo me limité por ser investigadora, pero qué bueno. Y a mi marido le dije, no sé cocinar, ni barrer, ni trapear, ni coser, ni bordar, ni voy a aprender y voy a trabajar toda mi vida. Ya en ese entonces estaba trabajando en la prepa 4, en la preparatoria 4, como maestra, porque quería tener tiempo libre para poder dedicarme a mi casa, pero nunca me dediqué a ella. Ahí en la prepa estuve muy contenta, me encantó el trabajo, me gustó estar con los jóvenes, me gustó mucho ayudarlos a que aprendieran algo, pero me di cuenta de algo, de que no les interesaba aprender, que no les gustaba aprender. Y me empecé a cuestionar, entonces empecé a leer libros, empecé a leer sobre educación, leí un libro de Freinet, leí varios de Freinet, de Freire, leí la escuela de Summerhill, señor que tenía una escuela en Agora pela UFAM em inglês. Online? ¿Perdón?
Alguien tiene abierto el micrófono, Tilia. Cierra el micrófono, Pavel. Bueno, entonces, mi pregunta central aquí, ¿por qué no les interesa aprender? Que fue una pregunta que seguí toda mi vida. Y este trabajo, pues sí me gustó. Pero había un profesor, un jefe de laboratorio, que decía, las mujeres casadas tienen su problema económico resuelto. Aparentemente ya para entonces estábamos en los años 60, ya había avanzado mucho la mujer, ya podía hacer muchas cosas, pero ese señor decía, las mujeres casadas tienen su problema económico resuelto. Y les daba grupos a las mujeres que eran solteras o a los hombres, y a las mujeres casadas no nos daba grupos, ¿sí? Yo tuve en esa época que estuve en la prepa, tuve 2 hijitos, me casé y tuve 2 hijos. Alejandro, que todavía vive y es actor, y Carla, que murió a los 27 años, pero fue bailarina mucho tiempo. Y ahí estamos los 4, ¿no? Recién nacida Carla, mi hija, fueron los 2 hijos que tuve, después tuve un aborto. Y como no tenía yo clases mías, era yo ayudante nada más de profesora y de vez en cuando suplía algún maestro, pero me encantaba, pero me reencantaba. Y llegué a la conclusión de que no iba a encontrar clases allí. Entonces me fui a ver a mi tío, que tenía un puesto en la Facultad de Química, y le pregunté qué le hacía yo, porque mi tío no me iba a dar clases así por abajo de la mesa. Era una persona muy recta y ni de relajo. A su hija no la quiso cambiar de prepa, aunque le quedaba lejísimos, seguramente no me iba a dar a mí las clases así gratis. Y entonces él me dijo que se iba a abrir un bachillerato y que me iba a gustar ese bachillerato. Entonces sí me metí en el proceso de selección de profesores, estuve ahí y sí quedé seleccionada. Bueno, y para mí se abrió un mundo completamente distinto, completamente a lo que yo había sabido. Los maestros del CCH, bueno, yo también participé en la prepa, también estuve del lado de los de 68, pero ahí en eso nació mi hijo, entonces no pude participar muchísimo, porque estaba yo primero embarazada y con el brazo roto, y luego pues con el bebé chiquito que no sabía yo ni qué hacer con él. Y cuando entré al CCH, pues la mayoría de los profesores eran participantes del movimiento 68, en el que yo había participado de manera, porque mis hermanos pequeños sí estaban participando en ese movimiento. Tengo 3 hermanos, una hermana y 2 hermanos más chicos que yo. Y mis hermanos sí estuvieron participando, yo sí me enteré del movimiento, sí estaba a favor del movimiento, aunque de una manera marginal, pero ya entrando al CCH, les digo, se me abrió un mundo completamente distinto. En el aspecto académico, en el político y en el personal. Y empecé a llegar a conclusiones y a hacerme más preguntas, ¿sí? A decirme, puedo desarrollarme como académica, aunque sea mujer. Y luego sobre la educación hay que analizar muchos aspectos de la educación, entre otros los políticos, los psicológicos. Hay que buscar una forma nueva de enseñar. Para mí me apasionó comprender cómo es que los seres humanos aprendemos. Me gusta estar con los jóvenes, apoyarlos para que desarrollen sus habilidades, y quería yo dejarles algo, una enseñanza que les sirva para su vida. Para mí fue muy interesante, muy importante esto, y ya no quise ni ser investigadora ni nada más. Quise solo estar en la educación. Y bueno, pues duré 50 años. Me jubilé ya muy grande. Y bueno, algunas de las preguntas que me hice: ¿cuál debe ser la metodología del aprendizaje? Junto con mis compañeros, porque ahí discutíamos todos y todos hablábamos de todo. Y fue una época muy bonita que yo disfruté mucho, 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 y aprendí muchas cosas, ¿sí?
Y nos preguntamos hasta que por qué les tengo que dar química a los chavos de preparatoria, de qué les va a servir para su vida. Todo nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué secuencia de contenidos? ¿Cuáles deben ser los contenidos mínimos? Lo mínimo que debe saber un chavo que debe, bueno, de acuerdo con quién sabe quién. Una vez también le armamos un escándalo a una persona que nos puede decir cuáles debían ser los contenidos mínimos y en el CCH empezamos a preguntarle, ¿de acuerdo con qué? ¿Por qué dicen que esos tienen que ser? Pues porque nosotros decimos, porque sabemos química, no, pero siempre exigíamos que hubiera mucho más cosas. Los maestros tuvimos bastante poder en aquel entonces. Yo estaba en el CCH Sur, corrimos una dirección, vino otra dirección nueva que se tuvo que portar más bien con nosotros, dimos los horarios, nosotros dimos los horarios, hicimos muchas cosas nosotros, ¿sí? Y sacamos algunas conclusiones con algunos grupos, estuvimos trabajando mucho tiempo, llegamos a la conclusión de que hay que partir de lo que el alumno piensa, que se necesita un perfil muy claro del estudiante, que se necesita tomar en cuenta este perfil en el salón de clases y no empezar a enseñar cosas sin ton ni son, que hay que desarrollar en el alumno y de acuerdo con eso tendrían que ser las cosas que nosotros enseñáramos y la metodología que usáramos para enseñar y que la enseñanza no debía estar separada como nosotros la dábamos, sino debía de ser multidisciplinaria y había que ligar los contenidos porque a nosotros nos parecía que estaban totalmente desligados con los fines de la educación, que podíamos implementar el aprendizaje por proyectos para los chavos y muchas cosas. O sea, fue un mundo súper rico para mí, súper interesante, muy distinto a la preparatoria, aunque desde la preparatoria me empezó a buscar, y también a otro de las conclusiones muy importantes que sacamos es que hay que llegar al corazón del alumno. Que también la parte emotiva tiene mucha importancia para que los alumnos aprendan. Y bueno, yo todavía tengo amigos en Facebook que fueron mis alumnos y que nos mensajeamos de vez en cuando con algunos y que me he visto con con algunos alumnos también y siguen recordándome con cariño. Y lo que más me gusta no es que me digan usted es muy buena maestra, sino usted se preocupa porque nosotros aprendamos. Y eso es lo que yo quería, ¿no? Que los alumnos aprendieran algo que les ayude a explicar su mundo, el mundo que les rodea, no cosas sublimes de la química que no tienen ninguna razón de ser. Y siempre fui una persona que estuve peleando por programas más pequeños y más cosas sobre la vida. Siempre estuve llevando a mis alumnos en práctica de campo, las llevaba como veíamos suelo, los llevaba con unos campesinos en Tlaxcala que hacían una composta que le llaman ellos tlaxcashi, los llevaba con otro señor que criaba peces, que purificaba el agua del río Tula. Los llevé a la FES Cuautitlán con maestros abiertos que hablaban sobre las carreras para que eligieran. Los llevé a las minas. Tuve la suerte de que me tocó que había visitas a las minas y los alumnos pudieron contemplar la realidad y yo creo que les sirvió de mucho. Fuimos a Chapingo, fuimos a la Capilla Riveriana, a Texcoco también, a un lugar en donde trabajan con lombricomposta y hacen productos ecológicos. Bueno, pues en este inter, pues mi matrimonio se rompió, ¿sí? Ay, ya me pasé. Sí, me volví todavía más rebelde y entendí que por ser mujer no tengo que realizar y el trabajo de toda la casa. Mi esposo muchas veces me decía, ya nada más que yo gane más para que tú dejes de trabajar. Es un hombre bueno, solo que tuvimos ideas diferentes, ¿sí? Y sobre todo pensé en que tengo derecho a desarrollarme como académico. Y que los hijos no solo eran responsabilidad mía,
sino de él. Él fue un buen papá y sigue siendo un buen papá con su hijo. No me quejo de él. Pero me sentí muy empoderada como mujer, ¿sí? Y yo creo que mi vida pues ha sido buena, a pesar de que tuve algunas dificultades. Todo lo que me pasó y que me impidió estudiar o desarrollarme como investigadora, yo creo que fue bueno para mí también eso, porque me llevó a la educación, que es algo que me encanta, algo que me fascina. Sí tuve dificultades por ser mujer, ¿sí? A pesar de que desde Hipatia ya habían pasado un montón de siglos, de Marie Curie ya había pasado un siglo prácticamente, seguí teniendo dificultades como mujer, ¿sí? Y también me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, aquí vemos unos resultados. Dice, en 3 disciplinas científicas, la física, la química, la fisiología y medicina, son 4, no son 3. Las mujeres premios Nobel son todavía muy escasas. A partir del premio de física en 1903 de Marie Curie, hasta de los premios de Christian Nussbaum, que también es una mujer, en fisiología y medicina en 1995, solo ha habido 11 mujeres premio Nobel en las ciencias en comparación con más de 400 hombres desde 1901 hasta el 2000. O sea, ahí había 11 premios Nobel de mujeres y 400 premios Nobel de hombres. O sea, las cosas no han cambiado diametralmente, porque se suponía que a mediados del siglo pasado podían haber estado cambiando muy favorablemente, ¿sí? Y no solo en ciencias, también en otras materias. Nosotros, por ejemplo, yo en la UNAM, la mayoría de los universitarios somos mujeres. Creo que somos un 55%. Leí algunos, dan datos diferentes porque también son diferentes épocas. ¿Y cuántas rectoras ha visto? ¿Cuántas directoras hay? Muy pocas directoras. Si vemos las facultades, son muy pocas en relación con los hombres. Y entre los científicos, hay mujeres científicas, hay bastantes. Y hay mujeres connotadas, sí, es cierto. Pero si seguimos, en la universidad nos dan promedios, nos han clasificado como A, B y C. Y D. Los mejores están en el nivel D. Y a medida, o sea, unas gráficas que estuve revisando, a medida que vamos subiendo de nivel, va bajando el porcentaje de mujeres, ¿sí? ¿Y qué conclusión podemos sacar de esto? Ya las mujeres tenemos el mismo espacio, porque yo hace poco fui llevé esta plática un poco diferente a la que di ahora, y muchas mujeres dicen, yo nunca me sentí excluida por ser mujer. Y a mí me parece que el panorama no es tan bueno para las mujeres. Y bueno, ahí hay otra cosa que yo creo que tenemos que tomar en cuenta y que yo me he dado cuenta a través de mi vida, que nosotros también nos limitamos. Nosotros también tenemos una ideología. Yo tuve alumnas que les lavaban la ropa a sus hermanos. Los hermanos estaban tan tranquilos, tan campantes, y ellas, además de estudiar, y tenía yo una alumna brillante que tenía que lavar la ropa de sus hermanos, y los hombres no lo hacían, no lavaban la ropa. Y ahorita en la mañana escuché algo de la Ciudad de México sobre las mujeres, y una de las ponentes dijo que ella tenía una alumna que tenía que estudiar encerrada en el baño para que su marido no la cachara. Y vemos qué cantidad de feminicidios, qué cantidad de mujeres golpeadas hay. Yo creo que tenemos que seguir luchando las mujeres por tener un lugar igual al de los hombres. No solo las mujeres, la sociedad en general, tendríamos que tener oportunidades iguales para todos. Yo no tuve las mismas oportunidades de mis hermanos. Hay alumnas mías y mujeres jóvenes que tampoco tienen las mismas oportunidades que sus hermanos. Entonces creo que tenemos que seguir peleando por tener este lugar. No en contra de los hombres, advierto.
Yo no estoy para nada en contra de los hombres. Lo único que quiero es que cuando una muchacha cumpla 14 años, como pasó en mi casa cuando mi hermano cumplió 14 años, mi papá le dio la llave de la casa. A mí no. Al año siguiente que yo cumplí 14, a mí no me dieron la llave de mi casa. Mi hermano podía salir sin chaperón con la novia, yo tenía que salir con chaperón, con el novio. ¿Sí? Entonces, bueno, yo soy vieja, pero todavía sigue pasando mucho. Todavía no tenemos el mismo lugar que los hombres. Y yo creo que hay que continuar la lucha. Y se viene el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, pero no es una fecha para celebrar, es para conmemorar y para tener claro que seguimos teniendo una lucha. Les agradezco mucho haberme escuchado, espero haber dejado algo, haber sido clara. No sé si hay algo más. Pati. Pues muy buena conferencia, Otilia, te felicito. Realmente está magistral y muy, además de conocer la historia de tres mujeres importantes, eh, ubicar el sentido de la feminidad y de la circunstancia de las mujeres actualmente. Pero bueno, le doy la palabra a Pati, que es la conductora, yo nomás interrumpí. Gracias, Marco. Pues muy interesante todo lo que hemos escuchado hasta este momento con relación a estas dos mujeres, personajes importantes y más aún la participación como mujer y como académica de la profesora Otilia Valdés, que hoy nos complace con esta compartanza acerca de estas dos grandes ramas de la vida de una mujer, como tal y como académica. Entonces vamos a abrir ahora micrófonos para las personas que se encuentran en la sala, para aquellos quienes quieran compartir algún punto de vista, algún comentario, alguna pregunta que tengan con respecto a esta interesante propuesta, a esto que nos ha compartido la profesora Otilia. Tenemos aquí la participación de Anita. Adelante, Anita, si gustas abrir tu micrófono y enseguida recibiremos la participación de Hilda Guadalupe. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues realmente fue una participación muy emotiva porque a través de su vida nos fue narrando la vida de todas las mexicanas y incluso de algunas de otros lados. Y pues sí, nos hemos ido abriendo. Qué bueno las que no han sentido discriminación. Yo sí sentí a pesar de todo. Sin embargo, siempre fue luchar y luchar y luchar. Pues muchas felicidades, Otilia. Gracias por mostrarnos este camino recorrido. Gracias. Gracias, Lana. Muy bien, ahora Hilda, adelante si gustas tomar la palabra. Sí, muchísimas gracias, pues muy contenta de estar con ustedes. Felicidades para la maestra Otilia. Y bueno, me llamó muchísimo la atención su presentación, porque bueno, pues obviamente que nos da allí todo un panorama de el camino que han seguido mujeres valiosas. Les planteo la situación. En las diferentes dependencias universitarias se ha organizado un movimiento que yo creo que no forma, desde mi punto de vista, no forma parte realmente del movimiento, sino es una oficialización. Entonces, en ese sentido, a mí me encargaron hacer infografías sobre la mujer. Y escuchando a la doctora Otilia, pues yo pensé, bueno, ¿por qué no a las que han estado en la lucha y no solamente una institucionalización? Y entonces, en ese sentido, yo le quisiera pedir el favor a la doctora Otilia que me permitiera tener un diálogo con ella, ya sea por el chat, por el WhatsApp, por teléfono, donde ella me indique,
para retomar parte de la historia que usted ha contado aquí y ponerlo en una infografía. No puedo ofrecer otro espacio más porque pues, obviamente es institucional y me lo limitan, pero sí señalar las mujeres valiosas que hay a lo largo de los tiempos y sobre todo cuando todavía las tenemos entre nosotros. Pues No, muchas gracias. no soy doctora, ¿eh? Solo estudié una especialización en docencia, que la iban a hacer maestría, pero nunca fue por las broncas burocráticas. Con mucho gusto, como tú quieras, preferiría que me hablaras de tú. Gracias. Como tú prefieras, por chat o o por teléfono, como prefieras. Si quieres, anoto mi número en el chat, o en el chat de aquí, si quieres. Yo se Ahorita, lo paso, Tilia, no te preocupes, yo se lo paso. ok, Gracias. como tú prefieras. Sí, ya puse yo ahí mi correo electrónico. Sí. Y ya con Pati, pues que me haga el favor de enviarlo y me comunico con usted, contigo. Conmigo. Sí, cómo no. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Eli. Por favor, amor, adelante. Hola, muy buenas tardes a mis amigas preciosas. Y solo para decirle a Oti que es muy interesante que en tiempos anteriores, o sea, cómo ha evolucionado actualmente la situación de la mujer, porque en tiempos anteriores muy claro está que no te permitían los padres estudiar. A mí también me pasó, pero lo que se me hace muy interesante es la evolución de las situaciones actuales en la mujer, porque ya la mujer es más valorada, más querida, más respetada. A veces hasta yo tengo un hijo que le dio su lugar. Ellos dos salieron en el examen profesional para hacer su especialidad y él se dio su lugar para trabajar para ella, para que ella iniciara primero su especialidad y ya después él entró a la especialidad y como eran un año menos la especialidad de él que la de ella, salieron juntos. Ahora veo a mi nieto que comparten los quehaceres de la casa, no, se dijeron tú esto, yo esto, pero jamás nadie está sobre el otro. Yo veo cómo ha evolucionado y bueno, me alegro mucho por las nuevas generaciones. Me da la impresión de que la mujer dice, yo no soy tu sirvienta, yo soy tu compañera y vamos haciendo las cosas juntos. De todo, hay algunos que tienen más oportunidad. Eso sí, en los trabajos yo sí noto que a los varones, y bueno, yo también los considero no más inteligentes, sino porque tienen más desarrollada esa mentalidad tan práctica, salen a la vida con más independencia y con más seguridad y van adelante en muchos aspectos, pero yo pienso que en la actualidad la aceptación hacia la mujer siempre depende de un varón, o sea, si mi patrón me valora, ya crecí. Si no sé, el jefe de grupo, me toma en cuenta, ya valí un poco más. O sea, todos los valores a veces están supeditados en el aspecto laboral y en el aspecto social. Pero bueno, en el aspecto humano uno sabe hasta dónde llega su alcance, cuánto puede hacer. Me acuerdo que mi hermano me decía, ay, tú no puedes hacer esto, tú no puedes decir esto. Dije, ¿a que sí? Y mi reto en mi vida fue demostrar que, aunque sea yo como mujer, podía tanto igual o tal vez sin hacer comparaciones, pues más, ¿no? Pero sin por comparar, sino porque estaba en mi orgullo hacer las cosas, nada más por eso. Pero la vida, o sea, uno se valora de acuerdo a sus logros que uno cree que ha realizado, pero no es que para todos mi logro sea
el máximo, ni mi logro es tu logro, o sea, me da la impresión de que cada quien tiene su propia concepción de lo que es crecer, ser más como persona, como mujer y como ente social. Pero todo esto es una gran alegría porque pues al final, al final de los años dices, valió la pena vivir. Y bueno, me dio un placer oír todo lo que Oti logró en su vida y sus experiencias y sus admiraciones por mujeres muy valiosas y muy interesante la plática. Muchas gracias. Gracias, Celi. Bueno, yo también quiero aportar, no solamente en felicitaciones, sino que me atrevería como mujer y como docente a preguntar si pudiera Oti compartirnos. Es una mujer a la que yo admiro mucho, es una mujer a la que tengo no solamente en gran admiración, sino en gran afecto, puesto que lo poco o mucho que hayamos podido convivir pueda ser el Consejo de Transformación Educativa o bien el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, entre otros, también lo es la Sociedad del Afecto. Me gustaría, si es a bien, que nos compartas, Oti, dentro de tus experiencias, tanto como docente como mujer, si quieras compartirnos alguna muy significativa, tanto en relación a este trabajo de abrir brecha en una sociedad en donde al varón se le da incluso a veces mayor importancia, siendo que ambos la tienen, y también como académica, porque sabemos que como docentes tenemos un sinfín de experiencias, un sinfín de anécdotas. Si quisieras compartirnos algo al respecto. Pues muchas gracias a Eli y también a Patti. Muchas gracias por las felicitaciones. Sí, yo, aunque parezca, sí reconozco que he peleado, que he luchado, y en el aspecto político también me desarrollé. Yo desde el movimiento del 68 me empecé a dar cuenta, porque no lo sabía, que es muy importante la cuestión política, ¿sí? Y sí me metí a fondo. Sí estuve en el sindicato, en el STUNAM, fui delegada de los académicos, nunca entré a la PAUNAM, siempre estuve en el STUNAM, y también fui de la Comisión de Hacienda del STUNAM, estuve un año allá en Centeno, estuve trabajando para el sindicato, y también Marco me dio la oportunidad de ser candidato a diputada junto con él. Y Marco me dio me dijo que yo fuera la propietaria y él era el suplente, y estuvimos haciendo campaña. No ganamos, pero estuvimos haciendo campaña por el PMT. Marco en ese entonces estaba en el PMT y nos conocimos en la grilla universitaria en 1985. Mi papá estaba admirado, no cabía en sí de su asombro de que yo hubiera llegado a ser candidato a diputado, que estuviera en el sindicato, que peleara tanto. Mi papá sí era machista, pero se transformó. Yo creo que hubo una transformación en él a través de tener a sus hijos y a sus hijas, que mi mamá fue la que peleó porque nosotros estudiáramos. Mi hermana estudió letras españolas, y de mis experiencias como docente y como mujer, pues sí pude avanzar bastante como docente y llegar a la conclusión que los programas que tenemos no sirven. Yo eso pienso. El otro día me llamaron del CCH para que hiciera un comentario sobre una noticia, y yo quería dar el comentario de por qué hay tanta deserción de una noticia en donde dicen que hay mucha deserción en el colegio, y decirles pues que lo que les enseñamos en la escuela a los niños
no les gusta porque no les sirve para nada, porque ellos no los ven que pueda servirles para su vida, y lo que pasa es que lo que buscan es sacarse una calificación y olvidarse ya de aquello, ¿sí? Y que por eso estoy también en el Consejo de Transformación Educativa, porque yo creo que la educación como está, no está bien que a un niño lo tengan sentado en una silla un montón de tiempo cuando los niños necesitan estar moviendo, estar haciendo cosas. Los vuelven nada más niños obedientes, tranquilos. Yo tenía a mis hijos en escuela activa, porque en ese momento pensé que era lo mejor, porque tenía más contacto con la vida, tenían sus hortalizas, sembraban y les dejaban dar conferencias sobre las cosas que a ellos les interesaran. Y cuando terminó mi hijo la primaria no sabíamos dónde ponerlo y lo iba a meter en una escuela de gobierno y él me dijo, no mamá, ahí no me lleves porque me van a decir te sientas y te callas, te sientas y te callas. Era lo peor para él que le dijeran te sientas y te callas, porque él quería estar activo, como estuvo siempre en sus clases en la primaria. Finalmente estuvo en una escuela que no era como la de la primaria, pero tenía algunas cosas, que era centro de integración educativa. Y sí, pero se quedó en tercera secundaria, ya no quiso estudiar, y luego con el tiempo, en 2 meses terminó la secundaria, hizo la preparatoria en arte, entró a la UNAM a teatro y ahora es actor, pero el cambio de escuela sí le pudo mucho. Y yo creo que a los chavos les interesa algo que tenga relación con su vida, por favor. Yo cuando veo en química que les estamos hablando sobre la configuración atómica y sobre tantas cosas que no tiene que ver con ellos. Sí, a una amiga, a una psicóloga le decía, saldrán sin saber tanta química, pero salen con el corazón completo, no con el corazón roto, ¿no? Sí, justamente cuán importante cuando existe esa vocación, cuando existe esa vinculación afectiva, sobre todo, ¿no? De recuperación de humano a humano, de esa vinculación que existe entre el saber quién eres, saber cómo eres, saber cuáles son tus intereses simplemente. En mi caso, y lo he compartido en otras experiencias, yo trabajé 34 años en el nivel preescolar, y en el nivel preescolar el alumno en realidad se encuentra en una etapa formativa, que es muy diferente a las etapas escolares subsecuentes, donde ya se encuentran en una aparente etapa informativa, en donde parece ser que los contenidos escolares son más importantes que lo que el alumno aprende de forma experiencial a través de esas oportunidades que el docente puede proponer o compartir. En el caso del alumno preescolar, hubo un tiempo en el que era el trabajo, la metodología se desarrollaba a través de proyectos. Entonces, el mismo alumno, casi siempre, ¿verdad? Los que más participaban eran los que tenían, digamos, el liderazgo al respecto, pero ellos elegían qué temática querían desarrollar, investigar, llegar con sus actividades que habían revisado por ahí, con ayuda o no de la familia, y llegar y compartirlo, y entre todos generar más aprendizaje con respecto a ese aspecto que les interesaba como grupo. Entonces, era una relación completamente diferente, en donde se aportaba desde el interés propio del alumno, desde sus propios conocimientos previos. Se congeló. En realidad, tendrías que buscar algún libro, alguna fuente directa. Entonces, ¿qué tan importante de verdad es
en los demás niveles educativos interactuar de esta manera, porque para compartir lo que Oti nos ha expresado de forma muy breve, porque es toda una trayectoria, es toda una vida, con relación al interés del que está ahí aprendiendo frente a mí. ¿Qué tanto yo puedo potenciar? Que no nada más le voy a depositar los contenidos escolares, sino qué interacción está teniendo ese alumno con ese aprendizaje en ese lugar, en ese momento, con ese docente que lo está permitiendo. Entonces, es de verdad, yo considero muy importante. Yo también estoy a favor de esa transformación, porque creo que al final del camino tú vas acumulando todo tipo de experiencias que te puedan llevar precisamente a invitar a otros a aprender de esa forma y no nada más ser un depositorio de toda aquella información o contenidos educativos que, si bien es cierto, algunos puedan ser funcionales y otros no, los siento muy fríos, los siento como parte de algo más que relacional, como un tipo contrato, ¿no? ¿Se congeló? Bueno, no Parece escuchamos que lo por último. esta ¿Puedo zona tomar la está habiendo palabra? problemas con el internet. Pues por todas las zonas ya ves cómo es el internet. Pero bueno, yo quería decir brevemente que, además de reiterar lo magistral de tu conferencia, Otilia, que me pareció muy bien documentada, muy bien armada y muy significativa, y como ya dijeron, muy contagia todo un proyecto, está muy bien planteada. Quería yo reconocer también tu material didáctico, me pareció extraordinario y digno de seguir el estilo didáctico que pusiste en tus láminas. Así es que quería decirlo también en este momento. Muchas gracias por tu conferencia, Otilia, muy buena. Me ayudaron. Sí, sí, bueno, sí, pero muy bueno. No sé si el que te ayudó o tú misma le dijiste cómo, pero así de ponerle esos diálogos, esas palabras, yo creo que está excelente. De mí fue la idea de los diálogos. Sí, Está muy bien, y las imágenes también muy buenas, y todo, la presentación realmente de mucha calidad. gracias, Marco. Sí. Gracias. Pues bueno, vamos a darle la palabra a la participación de Adelita y enseguida le damos la palabra a Omar de la Rosa. Chicos, primero, antes que todo, agradecerles por aprender siempre de ustedes. Discúlpenme que no abro la cámara, pero estoy en la computadora de escritorio y está media malita. Cada ocasión, y no me cansaré de decirlo, aprendo más. Han aclarado algunas dudas ustedes en las intervenciones de ustedes, y más que todo, Otilia. Este es un tema muy interesante y trascendental, que justo lo estoy tomando como tema de mi tesis doctoral. Es un doctorado anterior, estoy haciendo un PhD, voy a estar en Campeche, México, la siguiente semana. Antes llego el domingo, si Dios quiere. Estaré más cerca de ustedes, aunque sea a la distancia. El nodo crítico y cognitivo que se tiene acá en la realidad del Carmen, Manabí, Ecuador, es ese, que la educación, los docentes no hacen conciencia de lo que tienen en sus manos, de ese ser que los padres ponen en las manos de nosotros docentes, y no logramos, ¿no? O sea, no logramos esa articulación, esas mejoras que debería tener, ¿no? Imaginamos la realidad que vivió Otilia, los cambios que en los actuales momentos ha vivido la esposa de Hildita, el hijo de Hildita con su esposa. Entonces, ¿a qué se debe esto, no? Nos preguntamos, ¿será la influencia o la transversalidad con que los padres trabajan? ¿Será esa idea de que la influencia de los docentes
cómo hacen prejuicios, cómo hacemos prejuicios y estereotipos. Yo también comencé a trabajar a los 19 años en jardín infantil. Yo soy profesora parvularia, mi primer título es profesora parvularia. 28 años trabajando en ese nivel, aunque dentro de esos 18 trabajé en el nivel básico y en el nivel de bachillerato. Y dentro de esos mismos tiempos también trabajé en la universidad hasta que me decidí hace 5 años quedarme solo con la universidad. Pero con las vivencias que tuve en los niveles anteriores, trato de recapitular y tratar de que toda esta experiencia de vida y de aprendizaje aportar con un granito de arena para que cambie la concepción de un nivel o de una propuesta educativa transformadora desde los niños. Gracias a todos, gracias Otilita, gracias aprendizaje. Me encanta. Y voy a estar en Campeche, México. No está Pati. Bueno, pues Sí. tiene la mano. Sí, perdón, Pati. Sí, Omar de la Rosa, adelante, por favor. Gracias, Adelita. Perfecto, muchas gracias. Voy al volante, me gustaría primero confirmar que me escucho bien. Sí, te oímos bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues sí, yo coincido con el doctor Murueta, oiga, qué bonita, qué emotiva participación y valga la palabra didácticamente muy atractiva, poner diálogos, lo hizo muy interesante, muy padre, oiga, le felicito, además el discurso, la narrativa muy emotiva. Yo tengo una pregunta muy en particular. Primero contextualizo, nos iba narrando la historia, al menos de algunas de las mujeres que en el mundo de la ciencia destacaron, pero les costó mucho trabajo y la padecieron, pues, por las estructuras patriarcales, machistas. Ahorita no entremos en debates conceptuales, pero estas estructuras que les impidieron o les hicieron difícil su transitar científico. Hablaba de Hipatia y por ahí creo que hay una película de Alejandro Amenábar, me parece se llama el director, que se llama Ágora, y también hablaba de María Cullé, que también creo que hay ahorita una película sobre su vida en Netflix. Mi pregunta en particular es, ¿cuál es, desde su mirada muy personal, cuáles cree usted que sigan siendo esos elementos que no se han superado al interior del mundo académico y que las profesoras, las científicas, las investigadoras siguen batallando, siguen padeciendo? Y pues sí, repito, de manera concreta, esos elementos que usted considera que no se han superado, ¿cuál cree que sean las razones por las que no se hayan superado? Espero haberme dado a entender con claridad. Muchísimas gracias y nuevamente muchas felicidades y saludos a todos. Pues muchas gracias, Omar. No me dio la palabra, Pati, pero bueno. Yo creo que dentro de nosotros, todavía los seres humanos, de la educación que tuvimos, de la forma en que fuimos insertados en la sociedad, pesa mucho sobre nosotros. Y todavía hay lugares, yo en particular tengo la memoria de la hija de la señora que me ayuda en la casa, que tiene ahorita 30 y tantos años y fue muy cercana a mí. Y ella todavía dice, mi marido me deja, mi marido no me deja. Y sigue existiendo todavía esa idea. Y una amiga de mi hermano, una amiga que debe tener 60 y tantos años, ella tuve una discusión muy fuerte con ella porque dice que el marido es el que tiene que dar la pauta, que ella se divorció, pero que para todo lo que tenía que decidir de su hija,
le consultaba al marido porque él era el que sabía cómo hacer las cosas. Y yo creo que hay muchísimo de eso todavía. Y además hay una cosa importante, no nos damos cuenta del machismo que tenemos interiormente. Cuando hay que cuidar a los niños, yo soy la que me quedo a cuidar a los niños. Y yo no puedo avanzar como avanzó el Señor, porque yo soy la que tengo que estar pendiente por lo menos de cómo se hace la comida, de que haya comida. Conozco parejas que han salvado eso. Hay la hija de otra amiga mía, ella es la que sale a trabajar y él se queda en la casa, porque él es pintor y él lleva a la niña a la escuela y la trae de la escuela, y ella es la que lleva la parte más importante del sustento a la casa, pero creo que son contados, porque inclusive yo veo en mi hermano y mi cuñada, que son investigadores de la UNAM, los dos, creo que recaen más cosas de la casa sobre mi cuñada que sobre mi hermano, aunque los dos pretenden ser iguales. Creo que todavía hay algo dentro de nosotros que tenemos que buscarlo y que tratar de sacarlo, ¿no? Para mí fue muy difícil que se fue mi marido de la casa, el día que se fue, aunque yo ya no quería estar con él, el día que se fue de la casa, lloré, me sentí mal. Nos cuesta trabajo tomar las riendas de la casa como tal y educar a los hijos como queremos nosotros. Bueno, yo lo sentí en mí, que claro, tengo 80 años, pero veo también en las mujeres actuales alguna bronca de ese tipo, ¿no? Hay cosas que traen ya metidas en la cabeza, en su corazón, aunque no se den cuenta, aunque no nos demos cuenta, ¿sí?, de todo lo que tenemos. Todavía de reminiscencia de esa sociedad machista. Yo creo que sigue siendo machista la sociedad, menos, obviamente menos. No podemos decir que estamos igual que con Marie Curie, ni siquiera, pero todavía sigue habiendo. Y mi mamá fue muy feminista, pero a la hora de escoger yo la carrera que quería, se le quitó bastante, porque tenía que estudiar yo, sí, estudiar, pero una carrera adecuada para la mujer, ¿sí? Creo que lo tenemos, y creo yo también que lo tengo. Cuando hacen cosas muy locas mis nietas, sí me espanto, pero porque ellas sí supuestamente son igualitarias, pero creo yo que aún ellas que aparentemente son tan avanzadas, también traen algo. Y la cosa de que las luchas feministas parece ser que son en contra de los hombres, ¿no? Y la mujer a veces no quiere aspirar a más. Yo en la universidad me quedé con puras, cuando tenía un cargo, siempre era cargo de elección popular, el consejo académico, el consejo técnico, todas estas cosas que son de elección popular, pero nunca quise ser coordinadora. Y creo que se debe un poco a esa idea que tenemos que estar en la casa. Yo más que muchas, pero todavía las más jóvenes, creo que traen mucho de eso, y por eso, y también los machos. Los machos siempre escogen a un hombre como director, es el mejor. Aunque ahorita mi cuñada es secretaria académica en la Escuela de Ciencias de la Tierra, y hay una directora, y sí hay directoras, pero son pocas todavía, y tenemos que pelear por más, y tenemos, sobre todo yo creo, que ir quitando lo que tenemos nosotros. Pelear hacia afuera, sí, de acuerdo, pero también reconocer que dentro de nosotros vive una mujercita sumisa, y dentro de los hombres vive un macho canijo. ¿Cuánto tiene que ver la cultura, la tradición, la costumbre, que finalmente no se desarraiga la humanidad de todas estas influencias de alguna forma que van conduciendo tal vez o
o direccionando los caminos, ¿no? Llámale que seas una persona que está dedicada a su hogar o bien una persona que se está preparando profesionalmente. El doctor Marco Eduardo Murueta deja sus felicitaciones y su admiración, Oti, por todos los años que tienen de convivir, de compartir. Tiene que dejar la sala, sin embargo, bueno, ha dejado en el chat este mensaje para ti también, con todo su cariño y su admiración. Y bueno, sí, efectivamente la crianza es bastante significativa. Hay algunos comentarios también por ahí de la doctora Ani. Ani, ¿quieres comentarlo de viva voz? Pues si quieres, hola. Adelante. Pues yo sí, siempre he trabajado, nunca he dejado de trabajar y era muy chistoso porque mi suegro me decía que si no me conformaba con frijoles. Pero bueno, lo que les ponía ahí es que bueno, yo sí trabajaba y un tiempo estuve trabajando en el extranjero, estuve trabajando para el Consejo Empresario de América Latina y entonces me iba el domingo y regresaba el sábado en la noche o el sábado o el viernes en la noche y dejaba la comida hecha, la ropa lavada y ponía el menú pegado en el refrigerador y un día me dio mucha risa porque yo lo dejaba como para que fuera más práctico y no me estuvieran preguntando, es que no había nada. Y me dijeron, ahí pusiste algo y no lo encontramos. Pero sí, eso hacía yo. Tenía yo que dejar listo porque en el fondo es socialmente esa es la responsabilidad y uno se podría quejar, pero también si un foco estaba fundido, pues ¿quién pensaba? No lo ha cambiado. O sea, tenemos todos, como dice Otilia, una mujercita abnegada que sabe que nos toca cuidar a los hijos y hacer la comida y un marido que se tiene que encargar de plutar y poner los focos. O sea, tendríamos que romper, de construir ambos géneros o sexos nuestros roles. Muchas gracias. Saludos. Gracias, muchas gracias. Justamente, ¿qué tanto se puede hacer, ¿no? Desde la propia preparación o desde la propia iniciación o tal vez la actitud de cada uno de nosotros que se toman ante las experiencias de vivir, ¿no? En este caso, estamos hablando de una académica con una larga trayectoria en un área que probablemente no sea tan común. Me imagino que en aquellos tiempos, en 1962, no sé cuántos de tus compañeros de aula eran varones y cuántas eran mujeres. Sin embargo, carreras como la ingeniería, por ejemplo, hoy en día ya en arquitectura ya se ve muchísima más participación femenina. Sin embargo, había carreras que pareciera que hubiesen sido única y exclusivamente para el desarrollo de los varones. Sin embargo, bueno, tenemos, como ya se vio en los dos ejemplos que se retomaron en esta interesante presentación, que la mujer destaca, la mujer se empodera, la mujer está al frente de determinados aspectos y esto tiene que ver mucho con esa actitud que cada una de las mujeres puede tomar frente a la experiencia que es vivir, ¿no? Y bueno, sumándole a esto también la maternidad, que es algo que tenemos que considerar relevante, importante, porque juega un rol bastante específico con relación a todo lo que se presenta en torno a la misma. Una persona que profesionalmente se desenvuelve, por supuesto que al encontrarse en esa condición, tanto desde el planearlo, embarazarse, que ya haya nacido la criatura, que hay que atenderla, porque si bien es cierto culturalmente hablando, las atenciones hacia los pequeños tendrían que ser cubiertas de forma cercana por la madre de familia, independientemente de que el padre de familia también participe o no de el estilo de crianza, de por qué no la provisión en este caso, ¿no? Si la mujer no está trabajando o si tienes algún tipo de licencia, pues bueno, tendría mucho que ver cuál es la costumbre que se tiene al interior de una familia, por ejemplo, de un par de académicos, ¿no? Cómo se dividen las tareas, si efectivamente los dos participan, los dos colaboran o no, porque hay mujeres profesionales excelentes que deciden disfrutar
la crianza de sus hijos y por un periodo se alejan de la parte profesional para dedicarse en cuerpo y alma a sus criaturas, ¿no? Cuando hay otras que no, que prefieren llevarlos a alguna instancia donde se los cuiden, donde les den de comer ahí, donde ella nada más casi los recoge ya cuando están dormidos para el otro día volver a depositarlos muy temprano. Entonces, el papel de la mujer es amplio, es complejo, no por menospreciar el papel del varón que también tiene sus circunstancias, ¿no? Pero qué tan importante es para una mujer empoderarse profesionalmente hablando y a la vez, como lo decía la doctora Anita, no desatender aquellas actividades que a lo mejor no es por obligación, a lo mejor incluso se recuperan por gusto, ¿no? Preparar la comida. Hay varones que guisan delicioso. Sin embargo, si no tienen el tiempo para hacerlo porque se van a trabajar, entonces probablemente la mujer tenga que dejar la comida hecha desde desayuno, comida y quizás hasta merienda si su horario laboral es extendido. Pero no descuide esos aspectos. Los traslados, por ejemplo, ¿no? Hacia tu trabajo. Si ya tienes hijos, llevar a los hijos. ¿Quién los lleva? ¿Alguien más? Tu pareja, tu esposo, tú como mujer, tienes que dar también de ese tu tiempo para poder participar de este tipo de organización en donde todo funcione de la mejor manera. No sé si tengamos a alguien más que desee tomar la palabra antes de prepararnos para el cierre. Preguntan ahí cuál es la página de Facebook. Lo transmitimos en la página del Consejo de Transformación Educativa de Facebook. Próximamente también lo tendremos ya en YouTube. Ahorita se está grabando precisamente para después compartirlo a través de las diferentes plataformas. No sé si alguien quiere tomar la palabra o quieres redondear algo más, Oti, para ir preparando el cierre. Yo creo que ya con lo que dije, con la pregunta de Omar, fue como el cierre, ¿no? Que cuidemos al macho y a la mujer sumisa que llevamos adentro. Que vayamos educándolos de otra manera. Bueno, pues entonces vamos a agradecer a todos su participación. Pedimos, como es costumbre, que puedan abrir sus micrófonos para que puedan brindar un caluroso aplauso a nuestra conferencista del día de hoy, la profesora Otilia Valdés Galicia. Adelante. Un honor enorme poder contar con la participación, Oti, con esta excelente presentación que sabemos que quedará aquí para poderla consultar en su momento. Son grandes logros de mujeres muy importantes las tres y pues de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido esta oportunidad de escucharte desde este otro momento, desde esta oportunidad de conocernos aún un poco más. Y bueno, siguen llegando en el chat felicitaciones, agradecimientos y en verdad es un placer poder contar contigo como compañera de consejos, como amiga, como una mujer muy importante con una gran trayectoria en este país que es México. Muchísimas gracias, Oti. ¿Me puedes mandar el chat, por favor? ¿Me puedes compartir el chat? Porque lo estaba yo tratando de copiar, pero ya no me dio. Claro que sí, le vamos a pedir de favor a Pavel que nos haga favor de hacernos llegar una copia para que la tengas y puedas después revisarlo con calma y comunicarte con Hilda, para que puedan tomar los acuerdos. Sí, adelante, excelente. Pues bueno, vamos a agradecerte, Oti, nuevamente, felicitarte, por supuesto, no nos cansaremos de hacerlo. Y vamos a compartir ahora la imagen de nuestra próxima actividad, que sería el próximo viernes 11 de marzo, en el mismo horario, tiempo de México, con el título de El amor asertivo dentro del proceso de transformación educativa permanente. La conferencia está a cargo del profesor Eduardo Muñoz Maciel. Él nos va a compartir esta interesante temática el próximo viernes. Y bueno, queremos compartirles también
que a partir del 11 de marzo las sesiones serán quincenalmente, en tanto el Consejo de Transformación Educativa se encuentra ya preparando y organizando los últimos detalles para el Congreso que tendremos a bien los últimos días de septiembre y el día 1 de octubre de este año 2022, de lo cual les estaremos informando próximamente, compartiéndoles la convocatoria y a la vez también las bases para que quienes se encuentren interesados puedan participar. De nuestra parte, agradecemos muchísimo la participación de cada uno de ustedes y los invitamos a que continúen compartiendo estos espacios de transformación educativa a través de nuestras redes, a través también de las actividades que se promueven con la Sociedad del Afecto, de la cual tendremos una reunión el día de mañana. Ya estaremos compartiendo también a través de nuestras redes sociales el cartel de difusión para quienes gusten integrarse. Será el día de mañana, 5 de marzo, a las 5 de la tarde, tiempo de México. Agradecemos mucho su participación, su preferencia y que tengan una excelente jornada. Gracias a todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Oti. Gracias a todos los que se encuentran en las salas. Tu hijo se me fue. Elisa, muchas felicidades por tu hijo.